Mi mamá esperaba que yo tuviera al bebé de mi padrastro muerto. Cuando cumplí 18 años, mi mamá me acorraló en la cocina y me dijo que había guardado el esperma de mi padrastro antes de que muriera para que yo pudiera gestar a su bebé y ella finalmente pudiera conocer a su hijo biológico. Mi padrastro Roberto murió en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años. Él y mi mamá habían intentado tener un bebé durante años, pero nunca pudieron. Roberto había sido bueno conmigo durante los 3 años que lo conocí. Me enseñó a andar en bici y venía a las obras de teatro de la escuela, pero mi mamá nunca se recuperó de perderlo. Guardaba toda su ropa en el closet, y 10 años después, seguía poniendo su plato en la mesa a la hora de la cena. He esperado esto durante años, dijo, sacando una carpeta llena de documentos médicos. Antes de que Roberto muriera, estábamos viendo a un especialista en fertilidad. Hice que preservaran varias muestras por si necesitábamos una FIV. Me sonrió como si me estuviera dando un regalo. Ahora puedes ayudarme a tener al bebé de Roberto, el bebé que estábamos destinados a tener. Me le quedé viendo, incapaz de procesar lo que decía. Quería que yo gestara al hijo de mi padrastro muerto. Mamá, eso es una locura, le dije. No voy a tener al bebé de Roberto. Ella actuó como si no me hubiera oído. Ya había hecho citas en una clínica de fertilidad. Me enseñó calendarios donde monitoreaba mi ciclo, los cuales había estado llevando durante años. Había estado planeando esto desde que me bajó por primera vez a los 13 años. Eres joven y sana, me explicó mientras me mostraba estadísticas de tasas de éxito. Mis óvulos todavía son viables, pero mi útero ya no puede gestar. Tú serás la madre sustituta, pero el bebé será mío y de Roberto. Solo nos estás prestando tu vientre. Tenía documentos legales preparados sobre la custodia y los derechos parentales. Había pensado en todo, excepto en preguntarme si yo estaba dispuesta a hacerlo. Cuando me negué, actuó como si la hubiera traicionado. Roberto te quería como a su propia hija, dijo. Así es como puedes honrar su memoria y darme la familia que él quería que tuviéramos. Sacó fotos de Roberto cargándome de bebé. Mira qué feliz era. Merecía tener sus propios hijos biológicos. Cuando dije que no, la manipulación se intensificó día con día. Dejaba ropita de bebé en mi cama con notas sobre lo sola que se sentía. Lloraba en la cena diciendo que estaba destruyendo su última oportunidad de ser feliz. Me llamaba egoísta e insensible por no ayudarla después de todo lo que había sacrificado como madre soltera. Sacrifiqué mi vida por ti, decía. Lo menos que puedes hacer es darme 9 meses. Empezó a involucrar a otras personas en su campaña. Le dijo a su grupo de apoyo de duelo que me negaba a ayudarla a cumplir el último deseo de Roberto, aunque Roberto ni siquiera supo de este plan. Las otras viudas me llamaron desalmada. Le dijo a nuestra familia que estaba siendo cruel al negarle un cierre. Mi tía dijo que gestar al bebé sería una forma hermosa de sanar la pérdida de nuestra familia. Incluso mi abuela dijo que debería considerarlo, ya que mi mamá no podía tener más hijos de forma natural. Entonces mi mamá empezó a desesperarse. Hizo una cita en la clínica de fertilidad y les dijo que yo había aceptado ser su madre sustituta. Cuando llegamos y le dije al doctor que yo no había aceptado absolutamente nada de esto, el doctor pareció horrorizado. Esto tiene que ser completamente voluntario, le dijo a mi madre. No podemos obligar a su hija a llevar un embarazo. Mi mamá rompió a llorar en el consultorio diciendo que estaba matando su última conexión con Roberto. Esa noche mi mamá me sentó para hacerme una nueva propuesta. Si no quieres gestar al bebé, al menos dona tus óvulos, dijo. Encontraré otra sustituta, pero el bebé necesita estar conectado a nuestra familia. Cuando también me negué a eso, sugirió que podíamos extraer y congelar mis óvulos ahora, y yo podría decidir más tarde, cuando fuera más madura. Cada acuerdo era solo otra versión de su plan demencial. Encontré búsquedas en su computadora sobre leyes de fertilidad y derechos parentales sobre las decisiones médicas de hijos adultos. Había estado en foros preguntando si podía exigirme legalmente que proporcionara material genético para la preservación familiar. Incluso había contactado a abogados para saber si el esperma preservado constituía una herencia que Roberto nos había dejado a ambas. Estaba buscando cualquier forma legal de obligarme a tener a este bebé. Una noche me desperté y la encontré de pie junto a mi cama con una jeringa. Solo son hormonas para regular tu ciclo, dijo cuando grité. Para asegurar que todo esté listo cuando cambies de opinión. La empujé y me encerré en el baño mientras ella golpeaba la puerta, llorando que el bebé de Roberto se estaba muriendo con cada día que yo esperaba, ya que mis óvulos se hacían viejos. Agarré mi teléfono de donde lo había tirado en el suelo del baño y me senté con la espalda contra la puerta. No me dejaban de temblar las manos. Mi mamá seguía afuera, llorando y hablando a través de la puerta sobre cómo intentaba ayudarme, sobre cómo las hormonas facilitarían todo cuando yo aceptara su plan. Subí las rodillas a mi pecho e intenté pensar. No podía quedarme en esta casa. No después de despertarme y encontrarla junto a mí con una jeringa. Ni siquiera sabía qué tenía realmente. Dijo que eran hormonas, pero ¿y si era otra cosa? ¿Algo para enfermarme, debilitarme o hacerme obedecer? Abrí mis mensajes y busqué el nombre de Tristán. Mis dedos temblaban en la pantalla mientras escribía lo que había pasado, intentando explicar que había encontrado a mi mamá en mi cuarto con una aguja, que me había encerrado en el baño, que no sabía qué hacer. Su respuesta llegó en segundos, diciéndome que saliera de ahí y fuera a su casa en ese mismo momento.
Le dije que lo haría en cuanto mi mamá regresara a su cuarto. Me quedé sentada escuchándola llorar y suplicar fuera de la puerta durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo 30 minutos. Finalmente, oí sus pasos por el pasillo y la puerta de su habitación cerrarse. Esperé otros 10 minutos para asegurarme de que no volvería. Entonces abrí la puerta del baño lo más sigilosamente que pude y entré de puntillas a mi cuarto. Agarré mi mochila de la escuela y empecé a meter cosas. El cargador del teléfono, la laptop, una muda de ropa, cepillo de dientes y la jeringa que le había tirado de la mano y que había rodado debajo de mi cama. No sabía si la necesitaría como prueba, pero la envolví en un calcetín y la metí en un bolsillo con cierre. Mis manos seguían temblando, tanto que apenas podía cerrar la mochila. No dejaba de mirar hacia la puerta, esperando que mi mamá apareciera. La casa estaba en silencio excepto por el sonido de mi propia respiración. Revisé mi teléfono y vi que eran casi las 5 de la mañana. Había estado encerrada en ese baño durante horas. Me puse los zapatos, una chamarra y me colgué la mochila al hombro. Luego bajé las escaleras lo más callada posible, evitando el tercer escalón desde abajo, que siempre rechinaba. La cerradura de la puerta principal sonó increíblemente fuerte cuando la giré, pero la puerta del cuarto de mi mamá permaneció cerrada. Salí a la luz gris del amanecer y empecé a caminar rápido hacia la parada del camión a unas 6 cuadras. No miré hacia atrás. El viaje en camión al departamento de Tristán duró 40 minutos y me pasé todo el tiempo saltando con cada ruido. Cuando por fin llegué a su edificio y toqué a su puerta, abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Me vio la cara y me jaló hacia adentro. Su departamento era pequeño y desordenado, con ropa en el suelo y trastes en el fregadero. Pero se sentía más seguro que cualquier lugar en el que hubiera estado en semanas. Dejé caer mi mochila y todo lo que había estado conteniendo simplemente se rompió. Empecé a llorar y no podía parar. Tristán hizo que me sentara en su sillón, me trajo agua y esperó hasta que pude hablar. Entonces, le conté todo desde el principio. La conversación en la cocina cuando cumplí 18 y mi mamá sacó la carpeta sobre el esperma de Roberto. Los calendarios de mi ciclo que había llevado desde mis 13 años. Los documentos legales sobre la custodia. La cita en la clínica de fertilidad donde mintió diciendo que yo había aceptado. La ropita de bebé en mi cama con notas. Los familiares llamándome egoísta. Las búsquedas en la computadora sobre obligar a hijos adultos a donar material genético. Y finalmente lo de esa noche, despertarme y encontrarla junto a mi cama con esa jeringa. La cara de Tristán pasó de la sorpresa al horror mientras yo hablaba. Cuando terminé, dijo que podía quedarme en su sillón todo el tiempo que necesitara mientras averiguaba qué hacer. Dijo que lo que mi mamá estaba haciendo no era un duelo normal y que yo tenía razón en tener miedo. Pasé el resto de esa mañana en la laptop de Tristán investigando mis derechos legales como adulta de 18 años. Encontré artículos sobre coerción reproductiva, acoso y derecho familiar. Lo que mi mamá había estado haciendo parecía calificar como coerción, como mínimo. El incidente de la jeringa era lo que más me asustaba porque seguía sin saber qué tenía realmente. Ella dijo que eran hormonas. Pero, ¿y si había planeado sedarme o hacerme algo peor? Encontré información sobre órdenes de protección e informes policiales. La idea de denunciar a mi propia madre con la policía me revolvía el estómago, pero seguía pensando en ella, de pie junto a mi cama en la oscuridad con esa aguja. Hice capturas de pantalla de todo lo que encontré y guardé los enlaces. Tristán me ayudó a buscar terapeutas que trabajaran con trauma familiar y problemas de límites. Encontramos a alguien llamada Naomi González, que se especializaba exactamente en ese tipo de cosas. Su sitio web decía que tenía experiencia con coerción reproductiva y sistemas familiares fusionados. Llamé a su consultorio y tuve suerte porque acababa de tener una cancelación para una consulta telefónica esa misma tarde. Cuando hablé con ella esos primeros 20 minutos sentí que por fin alguien entendía que lo que me estaba pasando era grave y estaba mal. No me dijo que estaba exagerando o que mi mamá solo estaba de luto. Hizo preguntas cuidadosas sobre el monitoreo del ciclo y la jeringa, y dijo que esas eran señales de alerta muy importantes. El simple hecho de que alguien validara que no estaba loca me hizo querer llorar de nuevo. Tenía un espacio para una sesión completa en 2 días y la acepté de inmediato. Naomi me dijo durante esa primera llamada que debía empezar a documentar todo sistemáticamente. Dijo que si las cosas empeoraban, podría necesitar pruebas para protección legal. Así que pasé las siguientes horas revisando mi teléfono y tomando capturas de pantalla de cada mensaje de texto que mi mamá me había enviado sobre el plan del bebé. Había docenas de ellos, hablando del legado de Roberto, de mi deber con la familia y de lo hermoso que sería gestar a su hijo. Escribí fechas y detalles de cada conversación que pude recordar. La primera vez que lo mencionó en la cocina, la cita en la clínica de fertilidad, la noche que intentó convencerme de donar óvulos. El hallazgo de las búsquedas en la computadora sobre los derechos parentales sobre el material reproductivo de hijos adultos. Tomé fotos de la ropita de bebé que había dejado en mi cama y que yo había aventado a mi closet. Anoté los nombres de los familiares que me habían presionado y lo que habían dicho. Todo el proceso me hizo sentir mal, pero Naomi tenía razón en que necesitaba un registro de todo esto. Al día siguiente, cuando sabía que mi mamá estaría en el trabajo, regresé a la casa por más de mis cosas.
Mis llaves aún funcionaban y la casa estaba vacía y silenciosa. Me sentí como si estuviera invadiendo una propiedad, aunque había vivido allí toda mi vida. Fui directo a mi cuarto y empaqué otra maleta con más ropa y mis documentos importantes, como mi acta de nacimiento y mi CURP. Luego fui a la computadora de mi mamá en el estudio. No había borrado su historial de navegación y lo que encontré me revolvió el estómago. Búsqueda sobre si los padres tienen derechos legales sobre los óvulos de sus hijas adultas. Publicaciones en foros preguntando si podía exigirme que proporcionara material genético para la preservación familiar. Consultas con abogados sobre si el esperma preservado de Roberto contaba como una herencia que nos pertenecía a ambas. Había estado buscando cualquier resquicio legal posible para obligarme. Tomé fotos del historial de búsqueda con mi teléfono y luego lo borré para que no supiera que lo había visto. Agarré mis maletas y me fui antes de que pudiera llegar a casa y encontrarme allí. Mi primera sesión de terapia real con Naomi fue en su consultorio, 2 días después de irme de casa. Tenía una forma de hablar tranquila que me hacía sentir menos en pánico. Me explicó que lo que estaba experimentando tenía nombres y definiciones reales. La fusión emocional, enmeshment, era cuando los límites familiares se volvían tan borrosos que las personas no podían distinguir dónde terminaba una persona y comenzaba la otra. La coerción reproductiva era usar presión o fuerza para controlar las decisiones reproductivas de alguien. Dijo que el duelo de mi mamá por Roberto se había torcido en algo muy enfermizo, donde no podía verme como una persona separada con mi propio cuerpo y derechos. Se refería a mí como una herramienta para obtener lo que quería, en lugar de como un ser humano. Naomi dijo que protegerme de eso no era traición ni abandono. Era supervivencia necesaria. Dijo que yo tenía derecho a la autonomía corporal, sin importar cuánto estuviera sufriendo mi mamá o lo que ella pensara que Roberto hubiera querido. Escuchar a una profesional decir todo eso en voz alta hizo que algo se aflojara en mi pecho. Pasamos el resto de esa sesión creando lo que Naomi llamó un plan de seguridad. Primero, mantenerme completamente alejada de la casa para que mi mamá no pudiera tener acceso físico a mí. Segundo, limitar todo contacto solo a mensajes de texto, para tener un registro y no quedar atrapada en conversaciones manipuladoras. Tercero, establecer límites claros sobre temas que estaban completamente fuera de discusión, incluyendo cualquier cosa relacionada con el embarazo, la subrogación, la donación de óvulos o el esperma de Roberto. Naomi me ayudó a escribir exactamente cuáles eran esos límites para poder comunicarlos claramente. El plan se sentía a la vez empoderador y aterrador, porque sabía que hacerlo cumplir enfurecería aún más a mi mamá. Pero Naomi me recordó que manejar el enojo de mi mamá por mis límites no era mi responsabilidad. Mi única responsabilidad era mantenerme a salvo. Esa noche me senté en la mesa de la cocina de Tristán y escribí una carta formal a mi mamá. Declaré claramente que no volvería a discutir nada relacionado con el embarazo, la subrogación, la donación de óvulos o el esperma preservado de Roberto nunca más. Dije que todo contacto futuro debía ser solo por mensaje de texto y que no respondería a llamadas ni a visitas en persona. Dije que si violaba estos límites, tendría que considerar opciones legales para mi protección. Escribir todo eso hizo que me doliera el estómago y me temblaran las manos. Seguía pensando en lo herida y enojada que estaría cuando lo leyera, pero también seguía pensando en despertarme y encontrarla junto a mi cama con esa jeringa y supe que tenía que enviarla. La puse en un correo electrónico y presioné enviar antes de poder arrepentirme. La respuesta de mi mamá llegó menos de 1 hora después de que envié la carta de límites. Mi teléfono vibró con una notificación de texto y cometí el error de abrirlo de inmediato. El mensaje llenaba toda mi pantalla con bloque tras bloque de texto sobre cómo la estaba abandonando en el peor duelo de su vida y destruyendo su última oportunidad de ser feliz. Dijo que estaba siendo cruel y egoísta después de todo lo que había sacrificado para criarme sola. Dijo que Roberto estaría avergonzado de lo desalmada en que me había convertido. Luego vino la verdadera amenaza, enterrada en medio de toda esa culpa. Me cortaría mi plan de celular a fin de mes y no me ayudaría con más gastos de la universidad si no volvía a casa y hablaba con ella como una adulta razonable. Me quedé mirando esas palabras, sintiéndome enferma. Mi servicio de celular y parte de mi colegiatura venían de mi mamá. Había conseguido algo de ayuda financiera, pero no lo suficiente para cubrir todo. Contaba con su ayuda para superar al menos este semestre. Ahora estaba usando el dinero como un arma para forzarme a volver a su control. Le mostré los mensajes a Tristán y pudo ver el pánico en mi cara. Me recordó que podía conseguir mi propio plan de celular por unos 800 pesos al mes y que las oficinas de ayuda financiera lidiaban con situaciones como esta todo el tiempo. Pero escuchar eso no detuvo el miedo que me subía por la garganta. La idea de ser completamente independiente económicamente a los 18 años se sentía enorme y aterradora. Nunca antes había tenido un trabajo de verdad. No sabía cómo iba a pagar todo lo que necesitaba. Esa noche abrí mi currículum en la laptop de Tristán y comencé a actualizarlo con mi limitada experiencia laboral. Había cuidado niños y había sido voluntaria en la biblioteca, pero no tenía mucho que poner. Pasé horas buscando trabajos de medio tiempo cerca del campus que funcionaran con mi horario de clases. La mayoría de los lugares querían a alguien que pudiera trabajar por las mañanas y tardes, pero yo tenía clases entonces. Finalmente encontré algunos puestos de noche en restaurantes y tiendas y comencé a llenar solicitudes.
Mis calificaciones probablemente se verían afectadas si tenía que trabajar 20 horas a la semana, pero necesitaba reducir el poder que mi mamá tenía sobre mí a través del dinero. Cada solicitud que enviaba se sentía como otro paso hacia la independencia real, aunque me asustara. 3 días después, estaba caminando entre clases cuando vi a mi mamá parada en el centro estudiantil. Se me revolvió el estómago. No debería estar aquí. Este era mi espacio, lejos de ella. Me vio y comenzó a caminar hacia mí, gritando mi nombre. Otros estudiantes voltearon a ver. Empezó a hablar más fuerte sobre cómo le estaba rompiendo el corazón y me negaba siquiera a tener una conversación con mi propia madre. La gente nos estaba mirando. Sentí que se me calentaba la cara de la vergüenza. La voz de mi mamá resonó por toda la sala mientras decía que solo quería hablar sobre la memoria de Roberto y por qué estaba siendo tan cruel. Quería desaparecer. En lugar de eso, me di la vuelta y me fui sin decirle nada. Me siguió unos pasos, todavía hablando, pero seguí caminando hasta que salí y ella finalmente se detuvo. Me temblaban las manos mientras le enviaba un mensaje a Tristán sobre lo que acababa de pasar. Dijo que hice lo correcto al no involucrarme, pero me sentí fatal. Esa noche, la realidad de todo me golpeó de golpe. Estaba en el baño de Tristán y de repente no podía respirar bien. Sentía el pecho apretado y el corazón acelerado, y no podía tomar suficiente aire por mucho que lo intentara. Me temblaban las manos y me sentía mareada. Pensé que algo andaba muy mal conmigo. Logré enviarle un mensaje a Naomi aunque mis dedos apenas funcionaban. Me llamó de inmediato y me guió a través de ejercicios de respiración. Me dijo que me concentrara en inhalar contando hasta 4 y exhalar contando hasta 4. Me hizo nombrar 5 cosas que pudiera ver y 4 cosas que pudiera tocar. Lentamente, mi respiración comenzó a calmarse. Dijo que lo que acababa de experimentar era un ataque de pánico y que era una respuesta normal al estrés bajo el que estaba. Dijo que sentirme culpable por ponerle límites a mi mamá también era normal, pero no significaba que estuviera haciendo algo malo. A la mañana siguiente busqué servicios de ayuda legal en la universidad. Tenían consultas gratuitas para estudiantes que lidiaban con problemas de derecho familiar. Conseguí una cita con un abogado llamado Javier Muñoz para más tarde esa semana. Cuando me reuní con él, le conté todo desde el principio. El plan del esperma preservado, el monitoreo de mi ciclo, la presión de la familia, el incidente de la jeringa, todo. Javier escuchó atentamente y tomó notas. Dijo que la situación era complicada, pero que el incidente de la jeringa era grave. Dijo que potencialmente podría calificar para una orden de protección si estaba dispuesta a presentar un informe policial. La idea de denunciar a mi propia madre con la policía me daba ganas de vomitar. Javier explicó que tener documentación crearía un rastro en papel si el comportamiento de mi mamá empeoraba. Me explicó la diferencia entre una orden de restricción temporal que duraba unas pocas semanas y una orden de protección a más largo plazo que podría durar 1 año o más. Dijo que no tenía que decidir de inmediato, pero que debía pensar si me sentía segura. Pasé los siguientes 3 días dándole vueltas en mi cabeza sobre si presentar el informe. Una parte de mí sentía que estaba exagerando y siendo dramática. Mi mamá estaba de luto y tal vez estaba haciendo un escándalo por un incidente extraño, pero luego recordaba despertarme y encontrarla junto a mi cama con esa aguja. Y el miedo volvía con fuerza. Recordaba sus investigaciones sobre cómo obligarme legalmente a darle material genético. Recordaba todas las violaciones de límites y la manipulación. Finalmente, decidí que mi seguridad tenía que ser lo primero, incluso si significaba hacer algo que se sentía como una traición. Ir a la estación de policía fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Sentía las piernas débiles al cruzar las puertas. Pedí hablar con alguien sobre presentar un informe y me enviaron a hablar con el oficial David León. Fue profesional y amable mientras le explicaba lo que había sucedido. Le mostré fotos que había tomado de la jeringa que agarré esa noche. Tomó mi declaración completa e hizo preguntas detalladas sobre el incidente y el otro comportamiento de mi mamá. Fotografió la jeringa como evidencia. Todo el tiempo sentí que estaba haciendo algo terrible a mi propia familia. Pero lo superé. El oficial León dijo que harían una visita de control de bienestar a mi mamá y me darían seguimiento. Salí de la estación sintiéndome temblorosa y extraña. La policía hizo su visita de bienestar al día siguiente. 1 hora después de que se fueran de mi casa, mi mamá me estaba llamando al celular. No contesté, pero dejó un mensaje de voz tras otro. Su voz se volvía más fuerte y enojada con cada mensaje. Gritaba sobre cómo la había humillado y destruido su reputación al enviar a la policía a su puerta como si fuera una criminal. Dijo que Roberto estaría avergonzado de en lo que me había convertido. Dijo que estaba matando su legado y escupiendo sobre su memoria. Los mensajes empeoraban a medida que avanzaban, con su voz quebrándose mientras lloraba sobre cómo había arruinado todo y le había quitado su última oportunidad de tener al hijo de Roberto. Guardé todos los mensajes de voz antes de borrarlos de mi teléfono porque no soportaba seguir escuchando su voz. A la mañana siguiente mi tía me llamó y casi no contestó. Pero Naomi me había dicho que documentara todo, así que puse a grabar mi teléfono antes de descolgar. Mi tía ni siquiera dijo hola antes de empezar a atacarme sobre cómo había humillado a mi mamá enviando policías a la casa como si fuera una criminal. Dijo que toda la familia estaba hablando de lo mocosa egoísta que estaba haciendo y que necesitaba detener esta tontería y volver a casa. Traté de explicarle lo de la jeringa, pero me interrumpió y dijo que mi mamá solo intentaba ayudarme a entender mejor mi ciclo. Me llamó cruel por involucrar a las autoridades en asuntos familiares y dijo que le estaba rompiendo el corazón a mi mamá durante el momento más difícil de su vida. Cuando dije que no me sentía segura
en casa, mi tía se rió y me dijo que estaba siendo dramática. La llamada duró 15 minutos y apenas dije 10 palabras mientras ella me sermoneaba sobre la lealtad familiar y la gratitud. Después de colgar, me senté en el sillón de Tristán temblando y reproduje la grabación. Al escucharla por segunda vez, pude oír todas las tácticas de manipulación que Naomi me había enseñado a reconocer. Los chantajes emocionales sobre la familia, el descarte de mis preocupaciones de seguridad, la forma en que hacía que todo girara en torno a los sentimientos de mi mamá y ni una sola vez preguntó por los míos. Le envié la grabación a Naomi y ella confirmó lo que estaba escuchando. Toda mi familia había estado usando estas mismas tácticas toda mi vida y nunca me había dado cuenta. 2 días después, el casero de Tristán tocó la puerta, molesto. Dijo que mi mamá había estado allí 2 veces preguntando si me estaba quedando allí y que no le gustaba que lo metieran en dramas de inquilinos. Le dijo a Tristán que tener una persona extra viviendo allí violaba el contrato de arrendamiento y que necesitaba encontrar otro lugar donde quedarme. Tristán intentó discutir, pero el casero fue firme. Tenía una semana para mudarme. Pasé cada momento libre entre clases buscando una vivienda asequible y parecía imposible. La mayoría de los lugares pedían el primer mes, el último mes y un depósito de seguridad que no tenía. Las residencias de estudiantes estaban llenas y los departamentos baratos cerca del campus tenían listas de espera. Finalmente encontré una publicación en el tablero de vivienda de la universidad de 3 estudiantes que buscaban una cuarta roomie para dividir la renta de una casa. El cuarto era diminuto y la renta seguía siendo alta para mí, pero era la única opción que pude encontrar. Las conocí ese fin de semana y parecían bastante agradables, aunque la casa estaba desordenada y era ruidosa. Firmé el acuerdo de subarrendamiento y me mudé al día siguiente. La nueva casa fue un caos desde el primer día. Una compañera jugaba videojuegos hasta las 3 de la mañana con el volumen a tope. Otra tenía gente de visita constantemente y fumaban en el patio trasero, justo afuera de mi ventana. La tercera compañera nunca estaba en casa y dejaba comida podrida en el refri. Nadie limpiaba el baño y la cocina siempre estaba cubierta de trastes sucios. Me sentía nerviosa todo el tiempo porque la puerta principal no cerraba bien y siempre había gente entrando y saliendo. Fui a la ferretería y compré un cerrojo de seguridad para la puerta de mi cuarto y lo instalé yo misma usando un tutorial de video en mi teléfono. Compré una caja de metal con llave en una tienda de segunda mano y empecé a guardar todos mis documentos importantes en ella, debajo de mi cama. Mi acta de nacimiento, mi CURP, estados de cuenta bancarios y toda la documentación que había estado recopilando sobre mi mamá iban a esa caja. Cada noche antes de dormir revisaba que mi puerta estuviera cerrada con llave y que la caja siguiera allí. No era un hogar y no me sentía del todo segura, pero era mejor que volver a casa de mi mamá, donde podría aparecer con otra jeringa. Dormir se volvió casi imposible en el nuevo lugar. Me quedaba despierta escuchando cada sonido y preguntándome si mi mamá de alguna manera había encontrado mi dirección. Cuando lograba dormirme, tenía pesadillas sobre despertarme en una cama de hospital embarazada o encontrar a mi mamá de pie junto a mí de nuevo. Me despertaba jadeando y cubierta de sudor varias veces por noche. Después de una semana de apenas dormir, estaba agotada todo el tiempo y apenas podía concentrarme en clase. Le conté a Naomi en nuestra siguiente sesión y me enseñó algo llamado higiene del sueño. Dijo que necesitaba crear una rutina para la hora de dormir y hacer que mi cuarto se sintiera más seguro. Trabajamos en ejercicios de anclaje que podía hacer cuando me despertaba asustada. Me hacía nombrar 5 cosas que podía ver, 4 que podía tocar, 3 que podía oír. Me enseñó patrones de respiración que reducirían mi ritmo cardíaco. Tomó semanas de práctica, pero lentamente comencé a tener noches en las que dormía 4 o 5 horas seguidas. No era genial, pero era mejor que los tramos de 2 horas que había estado durmiendo. Javier programó otra reunión para hablar sobre los siguientes pasos para la protección legal. Nos sentamos en su oficina y sacó un paquete grueso de formularios para una orden de restricción temporal. Me guió a través de cada sección y me ayudó a escribir descripciones detalladas de todo lo que había sucedido. El monitoreo del ciclo que mi mamá había hecho desde mis 13 años. La campaña de presión con los miembros de la familia. La cita que había hecho en la clínica de fertilidad alegando que yo había aceptado. El incidente de la jeringa con la fecha y hora exactas. El acoso en el campus. Cada mensaje de voz amenazante con marcas de tiempo. Escribirlo todo en un solo documento me hizo darme cuenta de cuánto había empeorado el comportamiento de mi mamá en las últimas semanas. Cada incidente por sí solo se había sentido mal, pero verlos todos juntos en una lista mostraba un patrón claro de ella volviéndose más desesperada y más dispuesta a cruzar los límites. Javier dijo que la petición era sólida y que teníamos buenas pruebas, pero quería ser honesto en que obtener una orden de restricción contra un padre era difícil. Los jueces a veces lo veían como un conflicto familiar normal a menos que hubiera un peligro claro. El incidente de la jeringa era nuestra prueba más sólida porque demostraba que estaba dispuesta a intervenir físicamente con mi cuerpo sin mi consentimiento. El día después de que presentamos la petición recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo descolgar.
Una mujer se presentó como Clara Bravo, del Departamento Legal de la Clínica de Fertilidad. Dijo que mi mamá había llamado intentando programar una cita a mi nombre y les había enviado formularios de consentimiento supuestamente firmados por mí. Clara dijo que las firmas no coincidían con las que tenían en el archivo de cuando mi mamá me había arrastrado allí antes y que los documentos parecían falsificados. Sonaba genuinamente horrorizada y dijo que estaba marcando mi expediente de inmediato para prevenir cualquier acceso o procedimiento no autorizado. Me preguntó si quería presentar una queja formal y le dije que sí. Clara dijo que documentaría todo y me enviaría una declaración por escrito para mis registros. También dijo que la clínica estaba revisando sus protocolos de seguridad porque esto nunca debería haber llegado tan lejos. Llamé a Javier de inmediato y le conté sobre los documentos de consentimiento falsificados. Dijo que esto era exactamente el tipo de documentación institucional que necesitábamos porque demostraba que mi mamá estaba tratando activamente de forzarme a procedimientos médicos a través del fraude. Añadimos la declaración de Clara a la petición de la orden de restricción junto con el informe interno de la clínica sobre el incidente. Tener a profesionales de la clínica confirmando que el comportamiento de mi mamá era serio y preocupante me hizo sentir menos loca. Había pasado tanto tiempo preguntándome si estaba exagerando o siendo demasiado sensible, pero ahora había documentación oficial de múltiples fuentes diciendo que esto no era un conflicto familiar normal. La clínica se lo tomó lo suficientemente en serio como para marcar mi expediente y cambiar sus procedimientos. La policía se lo tomó lo suficientemente en serio como para hacer una visita de bienestar y tomar mi informe. Ya no eran solo mis sentimientos. Había pruebas de que lo que mi mamá estaba haciendo estaba mal. En mi siguiente sesión de terapia, Naomi me ayudó a procesar parte de la culpa que todavía sentía por todo esto. Me explicó algo llamado parentificación, donde un padre trata a su hijo como una herramienta para satisfacer sus propias necesidades emocionales en lugar de verlo como una persona separada con sus propios derechos. Dijo que el duelo de mi mamá me había convertido en un objeto en su proceso de sanación, en lugar de una hija que merecía protección y autonomía. Naomi dijo que era normal que me sintiera culpable por poner límites porque me habían entrenado toda mi vida para priorizar los sentimientos de mi mamá sobre mi propia seguridad. Hablamos de cómo el amor no debería requerir que yo renunciara al control de mi propio cuerpo y cómo las relaciones familiares reales debían incluir el respeto por los límites. Entender estos conceptos ayudó, pero no hizo que la culpa desapareciera por completo. Todavía extrañaba a mi mamá a veces, aunque sabía que volver no era seguro. Extrañaba a la mamá que tenía antes de que Roberto muriera, antes de que el duelo la convirtiera en alguien que podía pararse junto a mi cama con una aguja. La fecha de la audiencia llegó más rápido de lo que esperaba y me sentí enferma toda la mañana. Javier se reunió conmigo en el juzgado y me explicó lo que pasaría. Dijo que mi mamá estaría allí con su abogado y que ambos tendrían la oportunidad de presentar su versión. El juez haría preguntas y luego decidiría si otorgaba la orden de restricción temporal. Javier me recordó que me mantuviera tranquila y me apegara a los hechos, sin importar lo que dijeran mi mamá o su abogado. Nos sentamos en una banca en el pasillo esperando a que llamaran nuestro caso y mis manos no dejaban de temblar. Seguía pensando en tener que ver a mi mamá cara a cara y explicarle a un juez por qué necesitaba protección legal de mi propia madre. Cada vez que la puerta de la sala se abría, saltaba. Cuando finalmente llamaron nuestro caso, pensé que podría vomitar, pero me levanté y seguí a Javier adentro. Mi mamá ya estaba sentada en la otra mesa con un hombre de traje que supuse era su abogado. Se veía más pequeña de lo que recordaba y tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Por un segundo me sentí terrible por hacerla pasar por esto, pero luego recordé despertarme y encontrarla junto a mí con esa jeringa. Y el miedo volvió con fuerza. Su abogado se levantó primero y empezó a hablar de cómo yo era una adolescente inestable pasando por una fase rebelde y exagerando un conflicto familiar normal. Llamó al incidente de la jeringa un malentendido y dijo que mi mamá solo había estado tratando de ayudarme a monitorear mi ciclo por razones de salud. Lo hizo sonar como si yo estuviera siendo dramática y malagradecida después de todo lo que mi mamá había sacrificado para criarme sola. Escucharlo distorsionar todo hizo que me hirviera la sangre, pero Javier me había advertido que esto pasaría. Me tocó el brazo y negó ligeramente con la cabeza, recordándome que me mantuviera calmada y dejara que él se encargara. Javier se puso de pie y comenzó a exponer las pruebas que habíamos recopilado. Le mostró al juez copias de los calendarios de monitoreo de mi ciclo que mi mamá había estado llevando desde mis 13 años, y vi cómo cambiaba la cara del juez mientras hojeaba páginas y páginas de fechas y notas sobre mi cuerpo que yo nunca supe que existían. Javier presentó la declaración de la clínica sobre mi mamá intentando programar citas usando mi nombre y los documentos de consentimiento falsificados. Luego mostró el informe policial del incidente de la jeringa con fotos de la aguja que había logrado agarrar antes de encerrarme en el baño. Cuando fue mi turno de testificar, sentí que podría vomitar, pero me levanté y caminé hacia el estrado de los testigos. El juez me pidió que describiera lo que pasó con mis propias palabras y comencé con mi mamá acorralándome en la cocina en mi cumpleaños 18 con la carpeta llena de documentos de fertilidad. Me temblaba la voz cuando expliqué cómo había estado planeando esto desde que me bajó por primera vez.
cómo había monitoreado mis ciclos durante años sin decírmelo, cómo había hecho citas en clínicas y les había dicho que yo había aceptado cuando absolutamente no lo había hecho. Describí despertarme y encontrarla junto a mi cama con una jeringa y el terror de no saber qué había en ella o qué planeaba hacer. El juez escuchó atentamente e hizo preguntas específicas sobre la línea de tiempo y si alguna vez había dado alguna indicación de que podría estar dispuesta a participar en este plan. Le dije que no, que había dicho que no desde la primera conversación y cada vez después de esa. El abogado de mi mamá trató de interrumpir, pero el juez levantó la mano y me dejó terminar. Después de que me senté, Javier llamó a Tristán para que diera su declaración como testigo. Tristán explicó cómo había aparecido yo en su departamento esa mañana, aterrorizada y temblando, cómo mi mamá había ido a su edificio varias veces buscándome, cómo su casero se había molestado por las interrupciones. Describió el estado en el que me encontraba cuando llegué por primera vez y cómo tenía miedo de volver a casa. Que alguien más confirmara lo que había pasado se sintió importante, porque ya no era solo mi palabra contra la de mi mamá. Cuando Tristán terminó, el juez se tomó unos minutos para revisar todos los documentos y fotos que habíamos presentado. Luego miró a mi mamá y le preguntó si entendía que lo que había estado haciendo constituía coerción y que su hija tenía derecho a rechazar cualquier procedimiento médico. Mi mamá comenzó a llorar y dijo que solo quería honrar la memoria de Roberto y que yo era demasiado joven para entender a lo que estaba renunciando. La expresión del juez no cambió. Concedió una orden de restricción temporal que prohibía a mi mamá contactarme sobre cualquier cosa relacionada con la reproducción, subrogación, embarazo o fertilidad, y no podía acercarse a menos de 100 metros de mi residencia, campus o lugar de trabajo. La orden también establecía que no podía tomar ninguna decisión médica en mi nombre y no podía acceder a ninguno de mis expedientes médicos. No era todo lo que había esperado, pero era protección legal real en papel que podía hacer cumplir. Al salir del juzgado, me sentía agotada, aliviada y triste, todo al mismo tiempo. Durante los días siguientes comencé a notar publicaciones en redes sociales del grupo de apoyo de duelo de mi mamá. Las publicaciones eran vagas pero claramente sobre mí. Hablaban de hijos malagradecidos que abandonan a sus padres en su hora más oscura y de lo doloroso que es cuando la familia te da la espalda. Varios de mis familiares compartieron estas publicaciones y agregaron sus propios comentarios sobre cómo los jóvenes de hoy no entienden el sacrificio ni la lealtad familiar. Reconocí que era una campaña de desprestigio pública diseñada para hacerme sentir culpable y presionarme para que cediera. Mi tía publicó algo sobre cómo algunas hijas olvidan todo lo que sus madres hicieron por ellas y mi prima comentó con un emoji llorando y dijo que era desgarrador cuando los hijos son tan egoístas. Me senté en mi cama en el cuarto subarrendado mirando mi teléfono y sintiéndome enferma. Revisé todas mis cuentas de redes sociales y las puse privadas. Luego comencé a bloquear a los familiares que estaban participando en la narrativa de mi mamá. Dolió cortar lazos con personas que había conocido toda mi vida. Mi tía que solía llevarme a comprar ropa para la escuela. Mi abue que me enseñó a hacer galletas. Primos con los que había crecido en las reuniones familiares. Pero no podía soportar el juicio y la presión constantes mientras intentaba sanar. Cada vez que presionaba el botón de bloquear me sentía culpable y aliviada al mismo tiempo. Una semana después tuve una cita con la oficina de ayuda financiera de la escuela para discutir mi estatus de dependencia. Llevé copias de la orden de restricción y el informe policial, y una carta de Naomi explicando el distanciamiento familiar. El consejero de ayuda financiera revisó todo cuidadosamente y dijo que podían reconsiderar mi estatus como estudiante independiente basándose en la evidencia documentada de abuso y la separación legal. El proceso tomaría varias semanas y necesitaría proporcionar documentación adicional. Pero finalmente me aprobaron para recibir ayuda adicional que cubría la mayor parte de mi colegiatura y algunos gastos de manutención. El alivio que sentí cuando recibí el correo de aprobación fue enorme, porque significaba que ya no estaba completamente atrapada por la dependencia financiera de mi mamá. Comencé a buscar trabajo de medio tiempo que se ajustara a mi horario de clases y encontré un puesto en una cafetería del campus. La paga era el salario mínimo y las horas no eran geniales, pero tener mi propio ingreso me hacía sentir más segura e independiente. Mi primer turno fue abrumador porque tuve que aprender a usar la caja registradora y memorizar recetas de bebidas mientras lidiaba con el flujo constante de estudiantes. Pero los otros trabajadores fueron pacientes y me ayudaron a entender las cosas. Cada pago se sentía como una prueba de que realmente podía mantenerme sola, aunque fuera apenas. 2 semanas después de que se concedió la orden de restricción, llegué a mi casa subarrendada y encontré un paquete en la puerta. No tenía remitente, pero reconocí la letra de mi mamá. Adentro había fotos mías de bebé con Roberto. Fotos que nunca había visto. De él cargándome cuando era diminuta, empujándome en los columpios, ayudándome a soplar las velas del pastel. Había una nota metida entre las fotos que decía que Roberto me había querido mucho y querría que ayudara a mantener viva su memoria. Me temblaban las manos mientras tomaba fotos de todo con mi teléfono para documentar la violación. Llamé a la línea de policía no urgente y expliqué que mi madre había violado la orden de restricción al dejar artículos en mi residencia. El oficial que vino a tomar mi informe era diferente al oficial León, pero sabía de mi caso y se lo tomó en serio. Recogió el paquete como evidencia y dijo que le darían a mi mamá una advertencia formal de que cualquier violación adicional resultaría en un arresto. La advertencia debió asustarla,
porque el contacto directo se detuvo después de eso. Pero unos días después mi tía llamó y dejó un mensaje de voz diciendo que mi mamá estaba devastada y le decía a todos que yo había destruido su vida y le había quitado su última conexión con Roberto. Mi tía dijo que mi mamá era la verdadera víctima aquí y que yo estaba siendo cruel al negarme a ayudarla a sanar. No le devolví la llamada, pero escuchar que mi mamá seguía construyendo una narrativa donde ella era la víctima me hizo enojar. Le estaba diciendo a la gente que la había abandonado, en lugar de reconocer que había intentado forzarme a llevar un embarazo en contra de mi voluntad. Traté de concentrarme en mi propia sanación, como Naomi me recordaba, pero era difícil saber que la mitad de mi familia creía la versión de mi mamá. En el trabajo, unas semanas después, estaba tomando pedidos durante la hora pico de la tarde cuando una mujer embarazada se acercó a la caja. Ni siquiera tenía un embarazo muy avanzado, pero ver su mano descansando sobre su vientre hizo que todo volviera de golpe. Los calendarios del ciclo, la clínica de fertilidad, mi mamá de pie junto a mi cama con esa jeringa. Sentí el pecho apretado y no podía respirar bien, y mi visión se empezó a volver un túnel. Me oí disculparme con la clienta y luego estaba tropezando hacia el cuarto trasero. Mi gerente me encontró sentada en el suelo junto a los estantes de almacenamiento, hiperventilando y llorando. Me ayudó a hacer ejercicios de respiración y me dijo que me tomara el tiempo que necesitara, que ella cubriría mi caja. Después de 20 minutos me sentí lo suficientemente estable como para volver a salir, pero estuve temblorosa el resto de mi turno. Esa noche me di cuenta de que iba a lidiar con detonantes relacionados con el embarazo y los bebés durante mucho tiempo. Que esto no era algo que simplemente desaparecería porque tenía una orden de restricción y una terapeuta. En mi siguiente sesión con Naomi, comenzamos a trabajar en estrategias reales para lidiar con los detonantes del embarazo, en lugar de solo hablar de ellos. Me hizo practicar ejercicios de respiración y técnicas de anclaje que podía usar cuando veía mujeres embarazadas o bebés en público. Repasamos escenarios en los que imaginaba ver a alguien con panza de embarazada y practicaba notar cómo comenzaba el pánico y luego usar las herramientas para calmarme antes de que empeorara. La parte más difícil fue cuando Naomi me preguntó si pensaba que querría tener hijos algún día, bajo mis propios términos, separado de lo que mi mamá había intentado forzarme a hacer. Ni siquiera podía pensar en eso mentalmente sin sentirme mal. Explicó que la coerción de mi mamá había enredado mis propias elecciones futuras con el trauma, y desenredar eso llevaría tiempo. Hicimos un plan para centrarnos solo en manejar los detonantes inmediatos por ahora y guardar las preguntas más grandes sobre mis propias opciones reproductivas para más tarde, cuando me sintiera más estable. Salí de esa sesión con una lista de estrategias de afrontamiento escrita en una tarjeta que guardaba en mi bolsillo en el trabajo. Una semana después, fui a mi primera reunión de un grupo de apoyo para jóvenes adultos que lidiaban con el distanciamiento familiar. La reunión fue en el sótano de un centro comunitario y había unas 12 personas sentadas en círculo. Me sentí nerviosa al entrar porque no sabía si mi situación sonaría tan grave como los problemas de otras personas, pero la facilitadora fue acogedora y dijo que podía simplemente escuchar si no estaba lista para compartir. La primera persona que habló fue un chico de mi edad cuyos padres lo habían corrido de casa por ser gay. Luego, una mujer de 20 y tantos años habló sobre cortar contacto con su papá después de años de abuso verbal. Alguien más compartió sobre los problemas de adicción de su mamá y tener que cortar todo contacto por su propia seguridad. Cuando fue mi turno, di una versión breve de lo que pasó con mi mamá, el esperma preservado y el incidente de la jeringa. Nadie pareció sorprendido ni me juzgó. Algunas personas asintieron como si entendieran completamente. Después de la reunión, 3 personas diferentes se me acercaron y me dijeron que también habían lidiado con padres que no podían respetar los límites en torno a sus cuerpos o decisiones médicas. Una mujer dijo que su mamá había tratado de obligarla a hacerse una cirugía para bajar de peso. El papá de otra persona se había negado a aceptar su decisión de no tener hijos. Escuchar que otras personas tuvieron que poner límites firmes con sus familiares por la autonomía corporal me hizo sentir mucho menos sola, y menos como si estuviera siendo dramática o cruel. 3 meses después de la orden de restricción inicial, Javier me llamó para recordarme sobre la audiencia para extenderla por un año completo. Había estado tan concentrada en el trabajo, la escuela y la terapia que casi había olvidado que se acercaba. La orden temporal había estado funcionando, y mi mamá se había mantenido alejada en su mayoría, excepto por esa única violación del paquete, así que una parte de mí esperaba que el juez simplemente la extendiera automáticamente. Pero Javier explicó que el abogado de mi mamá argumentaría en contra de la extensión, y debía estar preparada para verla de nuevo y posiblemente testificar. Me sentí menos aterrorizada que en la primera audiencia porque ahora sabía qué esperar, pero aún así pasé la noche anterior casi sin dormir, temiendo tener que estar en la misma habitación que mi mamá. Elegí ropa que me hacía ver mayor y más creíble, y practiqué lo que podría decir si el juez me hacía preguntas. Javier se reunió conmigo fuera del juzgado esa mañana y repasamos el plan una vez más. Dentro de la sala, mi mamá ya estaba sentada en la otra mesa con su abogado. Se veía más pequeña, de alguna manera, y mayor. Su cabello era diferente y había perdido peso. Cuando me vio entrar, comenzó a llorar en silencio, y su abogado le pasó pañuelos.
Me obligué a mirar hacia otro lado y concentrarme en Javier. El juez entró y llamó el caso, y el abogado de mi mamá se levantó primero. Argumentó que mi mamá había estado en terapia constantemente durante los últimos 3 meses y había llegado a entender que había cometido errores en cómo me había planteado lo de tener el bebé de Roberto. Dijo que mi mamá estaba de luto y no pensaba con claridad, pero que había hecho el trabajo para procesar su duelo de maneras más saludables. El abogado dijo que una orden de restricción de 1 año completo era excesiva, dado que mi mamá solo la había violado una vez. Y solo fue dejar un paquete. Nada amenazante. Le pidió al juez que dejara expirar la orden o la redujera a un plazo más corto con condiciones menos estrictas. Escucharla hacer que mi mamá sonara como la víctima que solo necesitaba comprensión hizo que se me apretara el pecho de ira. Entonces Javier se levantó y presentó sus pruebas. Tenía impresiones de las publicaciones en redes sociales del grupo de duelo de mi mamá donde había estado hablando de mí y construyendo una narrativa sobre ser abandonada. Le mostró al juez la documentación de la violación de la orden de restricción con el paquete de fotos y la nota de chantaje emocional. Explicó que esto mostraba un patrón de acoso continuo, incluso con la orden en vigor, y que mi mamá seguía tratando de manipularme a través de medios indirectos y reclutando a otras personas a su causa. Javier argumentó que mi mamá no había reconocido realmente el daño específico que había causado ni había mostrado una comprensión real de por qué su comportamiento estaba mal, solo que había aprendido a ocultarlo mejor. Dijo que yo necesitaba el año completo para sanar y establecer mi independencia sin presión constante. El juez revisó todas las pruebas cuidadosamente e hizo a Javier algunas preguntas aclaratorias sobre las publicaciones en redes sociales y si mi mamá había intentado contactarme a través de otros miembros de la familia. Luego el juez me preguntó si quería hacer una declaración. Me levanté y sentí las piernas temblorosas, pero logré hablar con claridad. Dije que seguía lidiando con ansiedad todos los días y teniendo problemas para dormir, y que tenía ataques de pánico cuando veía mujeres embarazadas debido a lo que mi mamá había intentado forzarme a hacer. Expliqué que necesitaba espacio para sanar sin la presión y manipulación constantes, y que aunque mi mamá afirmaba entender, las publicaciones en redes sociales demostraban que seguía tratando de controlar la narrativa y hacerse la víctima. Dije que solo quería sentirme segura y tener control sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro. El juez asintió y luego miró directamente a mi mamá y le preguntó si entendía por qué su comportamiento había sido perjudicial para mí. Mi mamá se levantó y comenzó a hablar con esta voz baja y dolida. Dijo que nunca quiso lastimarme y que solo intentaba honrar la memoria de Roberto porque el duelo era abrumador. Habló de cuánto lo extrañaba y de lo vacía que se sentía su vida sin él, y cómo tener a su bebé le habría dado algo por lo que vivir. Dijo que no podía entender por qué yo no la ayudaba cuando ella había renunciado a tanto para criarme como madre soltera después de que mi papá nos dejó. Lloró y dijo que solo quería que yo supiera cuánto dolor sentía. Toda la declaración fue sobre su duelo y su dolor, no sobre lo que me había hecho a mí. Nunca reconoció el monitoreo del ciclo, ni el incidente de la jeringa, ni la coerción. Solo seguía diciendo que quería honrar a Roberto y no podía entender por qué yo estaba siendo tan cruel. Escucharla ignorar por completo el punto me hizo darme cuenta de que seguía sin entenderlo en absoluto, y probablemente nunca lo haría. El juez pareció frustrado y dijo que, si bien empatizaba con el duelo de mi mamá, las pruebas demostraban que no había comprendido realmente la gravedad de sus acciones ni el daño que causaron. Extendió la orden de protección por 1 año completo con todas las mismas restricciones de no acercarse a mí ni contactarme sobre asuntos reproductivos. Luego agregó una nueva disposición, que cualquier contacto entre nosotras tenía que ser iniciado por mí, no por ella ni a través de otras personas. Dijo que si mi mamá violaba la orden de nuevo, enfrentaría cargos criminales. Al salir del juzgado después de la audiencia, sentí esta extraña mezcla de alivio y tristeza. Estaba contenta de tener otro año de protección legal, pero dolía que hubiera llegado a esto, que mi propia madre no pudiera respetar mi derecho básico a controlar mi propio cuerpo. 2 semanas después firmé un contrato de arrendamiento para un diminuto estudio que costaba más de lo que realmente podía pagar. El lugar tenía quizás 30 metros cuadrados con un baño tan pequeño que apenas podía dar la vuelta, pero tenía su propia entrada y sus propias cerraduras de las que solo yo tenía llaves. Mudarme solo con mi ropa, un colchón usado y algunas cosas básicas de cocina de la tienda de segunda mano se sintió emocionante y solitario a la vez. Pasé mi primera noche allí sentada en el suelo comiendo cereal para cenar y sintiéndome orgullosa de haber creado este espacio seguro para mí, aunque significara vivir casi sin nada. Instalé una cadena de seguridad en la puerta y la revisé 3 veces antes de irme a dormir. Tener mi propio lugar con mis propias cerraduras valía cada centavo del esfuerzo financiero. Unos días después de mudarme, recibí un correo electrónico de mi abuela. El asunto solo decía: pensando en ti. Y cuando lo abrí, el mensaje estaba cuidadosamente redactado y era amable. Decía que había estado pensando en todo lo que pasó y quería entender mejor mi perspectiva, y me preguntó si podríamos hablar alguna vez cuando yo estuviera lista. No me presionó ni tomó partido. Solo dijo que me quería y que quería escuchar mi versión de las cosas. Me quedé mirando ese correo electrónico durante mucho tiempo, sintiéndome tentada a responder de inmediato porque la extrañaba. Pero recordé cómo al principio me había dicho que debería considerar gestar al bebé para mi mamá. Y supe que hablar con ella podría convertirse en otra forma en que mi mamá intentara contactarme o presionarme a través de la familia.
Decidí esperar hasta sentirme más estable y segura en mis límites antes de abrir esa puerta. Guardé el correo en una carpeta, pero no respondí. El semestre terminó una semana después y cuando revisé mis calificaciones finales eran más bajas de lo que jamás había sacado. Había logrado pasar todo, pero mi promedio había bajado significativamente. Algunos de mis profesores habían sido comprensivos cuando les expliqué que estaba lidiando con una crisis familiar, y uno incluso me había extendido la fecha límite de entrega cuando estaba teniendo problemas justo después de la primera audiencia judicial. Me sentí agradecida de no haber tenido que abandonar la escuela por completo a pesar de todo lo que había sucedido. Sentada en mi estudio mirando mis calificaciones, me di cuenta de que había sobrevivido a algo que podría haber destruido toda mi vida. Y aunque mi rendimiento académico se había resentido, seguía aquí y seguía avanzando. Me inscribí para las clases de primavera una semana después con un plan de tomar solo 12 créditos en lugar de los 15 habituales. El asesor académico me preguntó si estaba segura de la carga más ligera y le dije que necesitaba más tiempo para el trabajo y asuntos personales. No insistió en los detalles. Elegí clases que eran los martes y jueves para poder trabajar turnos más largos en la cafetería los lunes, miércoles y viernes. Mi horario se sentía más manejable que el semestre pasado, cuando había estado tratando de manejar una carga completa de cursos mientras todo con mi mamá se desmoronaba. Caminando por el campus hacia mi primera clase del semestre, noté a otros estudiantes que parecían emocionados y llenos de energía, mientras que yo solo me sentía cansada. Probablemente estaban tomando cargas completas y haciendo prácticas profesionales y uniéndose a clubes. Yo estaba tomando los créditos mínimos y trabajando para pagar la renta de un estudio diminuto. Una parte de mí sentía que me estaba quedando atrás de todos los demás de mi edad, pero me recordé a mí misma que estaba lidiando con cosas que la mayoría de ellos no podían ni imaginar. 3 semanas después de iniciado el semestre, recibí una llamada de la clínica de fertilidad mientras reabastecía vasos en el trabajo. Era Clara, del departamento legal. Dijo que llamaba para informarme que las muestras preservadas en la cuenta de mi madre estaban siendo desechadas debido a 6 meses de falta de pago de las cuotas de almacenamiento. Quería asegurarse de que yo supiera que esto estaba sucediendo, en caso de que tuviera alguna preocupación. Le dije que no tenía ninguna preocupación en absoluto y le agradecí por informarme. Después de colgar, sentí una extraña sensación de alivio de que la evidencia física del plan de mi mamá finalmente estuviera siendo destruida. Esa noche, revisé la página del grupo de apoyo de mi mamá por curiosidad y encontré una larga publicación sobre lo crueles que eran las instalaciones de almacenamiento por cobrar tarifas durante momentos de duelo. Escribió sobre cómo su hija malagradecida la había forzado a tener problemas económicos al requerir procedimientos legales, haciendo imposible mantener materiales preciosos almacenados que representaban su última conexión con su difunto esposo. Varios miembros del grupo comentaron con simpatía y enojo hacia el sistema. Una mujer escribió que los hijos de hoy no tienen respeto por los sacrificios de sus padres. Leerlo debería haberme hecho sentir culpable, pero en lugar de eso solo me sentí molesta. Las muestras nunca fueron mi responsabilidad, y los problemas financieros de mi mamá no eran mi culpa. Mi siguiente sesión de terapia con Naomi se centró en los sentimientos complicados que tenía sobre toda la situación. Le dije que en realidad no extrañaba a Roberto, ya que solo lo había conocido durante 3 años cuando era pequeña. Lo que extrañaba era la idea de tener una mamá que me viera como una persona en lugar de una herramienta para su duelo. Naomi me pidió que describiera el tipo de relación que desearía poder tener con mi mamá. Hablé de querer una mamá que me preguntara por mis clases y mis amigos, que estuviera orgullosa de mí por sobrevivir a todo lo que había pasado, que respetara mis decisiones incluso cuando no estuviera de acuerdo con ellas. Decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de lo lejos que estaba esa relación de la realidad. Naomi dijo que aceptar que mi mamá tal vez nunca sería capaz de ser esa persona era doloroso, pero también necesario para mi propia sanación. Explicó que estaba en duelo por una relación que nunca existió y que tal vez nunca existiría, lo cual era diferente a estar de luto por una persona que murió. Salí de esa sesión sintiéndome triste, pero también de alguna manera más ligera, como si me hubieran dado permiso para dejar de esperar que mi mamá de repente se convirtiera en alguien diferente. Unas semanas después, Tristán me envió un mensaje preguntando si quería ir a cenar con él y algunos amigos. Cuando llegué al restaurante, me presentó a su novia, Maya, que era divertida y fácil de tratar. Me preguntó sobre mis clases y lo que estaba estudiando sin ninguna incomodidad sobre mi situación. Las otras personas allí eran amigos del grupo de videojuegos de Tristán y me incluyeron en sus conversaciones sobre cosas normales como próximas películas y profesores terribles. Sentada allí, comiendo pizza y riéndome de la historia de alguien sobre su compañero de cuarto, me di cuenta de lo aislada que había estado. Había estado tan concentrada en la supervivencia, la terapia y los asuntos legales que había olvidado lo que se sentía simplemente pasar el rato con gente de mi edad haciendo cosas normales. Tristán me miró desde el otro lado de la mesa y sonrió, y me sentí agradecida de que se hubiera quedado a mi lado a pesar de todo. En el camino de regreso a mi estudio, pensé en lo importante que era tener ejemplos de relaciones saludables después de pasar tanto tiempo en la versión retorcida del amor de mi mamá. 6 meses después de que el juez concediera la orden de restricción por primera vez, recibí una carta del abogado de mi mamá en mi buzón del campus.
Mis manos temblaron al abrirla porque esperaba más amenazas legales o demandas. En lugar de eso, era una breve carta personal de mi mamá diciendo que lamentaba el dolor que me había causado. Escribió que había estado pensando mucho sobre todo lo que pasó y que esperaba que algún día yo entendiera que ella había estado tratando de crear algo hermoso a partir de la pérdida. Dijo que me extrañaba y quería que supiera que todavía me amaba, aunque no pudiéramos estar en contacto en este momento. La carta no pedía nada ni intentaba manipularme para que respondiera. Solo expresaba arrepentimiento y esperanza de una reconciliación futura. La leí 3 veces sentada en mi cama y para la tercera vez estaba llorando. No porque estuviera lista para perdonarla o dejarla volver a mi vida, sino porque la carta demostraba que seguía sin entenderlo. Seguía enmarcando todo en sus intenciones y su duelo. Seguía viendo el forzarme a gestar al bebé de Roberto como algo hermoso en lugar de reconocerlo como una violación. Llevé la carta a mi reunión con Javier la semana siguiente y le pedí que me ayudara a escribir una respuesta. La leyó cuidadosamente y dijo que no estaba obligada a responder en absoluto, pero que si quería hacerlo debíamos asegurarnos de que fuera clara y firme. Pasamos 1 hora redactando una respuesta que acusaba recibo de su disculpa, pero reafirmaba mis límites. Escribí que entendía que había estado actuando desde el duelo, pero que sus intenciones no cambiaban el daño que había causado. Dije que necesitaba que respetara mi autonomía y dejara de contactarme sobre la reconciliación hasta que yo estuviera lista para iniciar esa conversación por mí misma. Javier me ayudó a mantener el tono tranquilo y objetivo, en lugar de enojado o emocional. Enviar esa carta se sintió como trazar una línea en la arena. No estaba cerrando la puerta para siempre, pero estaba dejando claro que cualquier relación futura sería bajo mis términos. 2 semanas después recibí un correo electrónico diciendo que me habían aceptado en un programa de investigación de verano a través del Departamento de Biología. El programa venía con una pequeña beca que cubriría la mayor parte de mi renta durante 3 meses, además de que se vería bien en mi currículum. Había aplicado por impulso en febrero, sin esperar realmente entrar ya que mis calificaciones habían bajado. Leyendo el correo de aceptación en la biblioteca del campus, sentí una oleada de alivio por el dinero, pero también algo más grande. El programa significaba que tenía algo que esperar, algo que se trataba de construir mi futuro en lugar de solo sobrevivir a mi presente. Llamé a Naomi desde fuera de la biblioteca para contarle la noticia y dijo que estaba orgullosa de mí por haber aplicado incluso cuando las cosas eran difíciles. Esa noche celebré comprándome una bebida de café cara que normalmente no podía pagar y sentándome en mi estudio sintiendo que tal vez las cosas realmente estaban mejorando. Mi cumpleaños número 19 cayó en un jueves a finales de marzo. No le dije a nadie que era mi cumpleaños porque no quería que se hiciera un gran escándalo. Cuando llegué a casa de clases, había una tarjeta en mi buzón de parte de mi abuela. Adentro había una nota corta que decía que respetaba mis decisiones y que estaría allí cuando yo estuviera lista para reconectar. Había incluido un billete de 500 pesos y una postdata que decía que estaba orgullosa de mí por cuidarme sola. Fue la primera comunicación de la familia que no venía con presión o juicio adjuntos. Puse la tarjeta en la pequeña barra de mi cocina y la miré mientras comía cereal para cenar. Tener esa pequeña conexión con la familia que se sentía segura me hizo pensar que tal vez algún día algunas de estas relaciones podrían sanar. No con mi mamá, probablemente no por mucho tiempo, pero tal vez con mi abuela y posiblemente con otros que pudieran respetar mis límites. En mi siguiente sesión de terapia, Naomi sugirió que creáramos un marco de referencia sobre lo que tendría que suceder antes de que yo considerara permitir un contacto limitado con mi mamá. Hicimos una lista juntas. Primero, mi mamá necesitaría estar en terapia constante durante al menos 1 año con un especialista en trauma. Segundo, necesitaría demostrar responsabilidad genuina reconociendo el daño específico que causó sin poner excusas. Tercero, necesitaría demostrar que podía respetar los límites al no violar la orden de restricción y no usar a otras personas para contactarme. Cuarto, cualquier contacto tendría que ser supervisado por un mediador al principio. Mirando la lista, supe que no estaba lista para nada de esto todavía y podría no estarlo por años. Pero tener un marco de referencia me ayudó a sentirme menos culpable por mantener la distancia. No se trataba de castigar a mi mamá para siempre. Se trataba de protegerme a mí misma hasta que ella pudiera demostrar que había cambiado. La semana siguiente creé una nueva dirección de correo electrónico específicamente para contacto familiar. Le di la dirección a Javier para que la compartiera con el abogado de mi mamá, con instrucciones claras de que era solo para información familiar importante, como muertes o emergencias médicas. Le conté a Naomi sobre el correo electrónico y acordamos que solo lo revisaría una vez a la semana durante nuestras sesiones de terapia, para tener apoyo si había algo perturbador. Esto se sintió como un punto medio entre cortar por completo todo contacto para siempre y ser vulnerable a mensajes sorpresa que pudieran emboscarme emocionalmente. Tener ese canal controlado me devolvió algo de poder sobre cuándo y cómo interactuaba con la familia, en lugar de preocuparme constantemente por lo que podría aparecer en mi bandeja de entrada o buzón habitual. Naomi dijo que este era un buen ejemplo de crear límites que me protegían mientras dejaba espacio para una posible sanación futura. 9 meses después de irme de casa, me desperté un martes por la mañana y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin una sola pesadilla. Me quedé acostada 1 minuto mirando al techo, esperando a que llegara el pánico habitual. Pero no llegó.
Mi cuerpo se sentía diferente, como si la tensión constante que había estado cargando se hubiera aflojado lo suficiente como para poder respirar hasta el fondo de mis pulmones. Me levanté e hice café en mi pequeña cocina y la rutina se sintió normal en lugar de como supervivencia. Mi estudio era pequeño y los muebles eran todos de segunda mano, pero era mío. Yo había elegido las cortinas azules y había colgado los pósters baratos en las paredes, y nadie podía entrar sin mi permiso. Mirando mi espacio mientras bebía mi café, sentí algo cercano al orgullo. Mi vida no era perfecta y la situación con mi mamá no estaba resuelta, y probablemente no lo estaría por años. Pero había construido algo estable y seguro para mí misma cuando no pensé que podría hacerlo. Había logrado sobrevivir 9 meses sola, trabajando, yendo a la escuela, manejando citas de terapia y pagando la renta. Algunos días seguían siendo muy difíciles. Ayer había visto a una mujer embarazada en la cafetería y tuve que ir a sentarme al cuarto trasero durante 10 minutos para calmarme. Todavía revisaba las cerraduras de mi puerta 3 veces antes de dormir y a veces me despertaba pensando que oía la voz de mi mamá. Extrañaba tener una madre, o al menos extrañaba la idea de lo que una madre debería ser. Pero estaba aprendiendo que sanar no significaba que todo se arreglaba o que las relaciones se reparaban mágicamente. Significaba que había creado una vida donde tenía control sobre mi propio cuerpo y mi propio futuro. Significaba que podía decir no y tomar decisiones, y nadie podía obligarme a hacer algo que no quería. Algunas mañanas todavía me sentía culpable por elegirme a mí misma por encima del duelo de mi mamá, pero luego recordaba su silueta parada junto a mi cama con esa jeringa y sabía que había hecho lo correcto. Me alisté para mi turno en la cafetería y salí, cerrando mi puerta con llave detrás de mí. Tenía clase más tarde y luego terapia con Naomi. Mi agenda estaba llena y mi cuenta bancaria solía estar cerca de cero, y estaba cansada la mayor parte del tiempo. Pero estaba orgullosa de mí misma por haber salido adelante, incluso cuando fue aterrador. Sabía que podía manejar lo que viniera después porque ya había sobrevivido a lo peor que podía imaginar. Caminando al trabajo bajo el sol de la mañana, me sentí lista para el día que tenía por delante. Y ese es el final de esta historia. Me gusta cuando las historias nos recuerdan algo útil, aunque sea simple. Si te hizo pausar o pensar un poco diferente, eso es una victoria. Suscríbete para que puedas ver la próxima cuando salga.